Muy buenos días, señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, esta debería ser la primera sesión, pero en realidad va a ser ahora la segunda porque hemos tenido ya la recuperación, ¿no? Solamente es un ordenamiento con relación a las fechas, ¿no? Pero el contenido queda ordenado de todas maneras. Bueno, como es habitual, les pediría de repente si pudiéramos confirmar el audio. Muy bien, muchísimas gracias, confirmado entonces. Bien, el trabajo que vamos a ver hoy corresponde a la ley de Gauss y dentro de ello, en la última sesión, vamos a de repente tener un pequeño trabajo. Bueno, hoy tendremos uno pequeño, realmente, es básicamente conceptual sobre algo muy similar a lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, vamos a terminar de repente la semana con, bueno, nos quedaría una sesión más. En esa sesión vamos a tener nosotros un taller. Va a ser muy similar al último, son dos problemas de repente dentro de nuestra misma sesión de clase para ser enviados por carga de archivos, ¿no? Entonces vamos a dar apertura al tema de la semana, que es la ley de Gauss, y vamos a empezar por aquí. Nosotros habíamos mencionado que existen algunas distribuciones de carga que poseen cierto grado de simetría. Decimos de repente simetría porque, entendido en el modo clásico, ¿no? Cuando nosotros de repente nos miramos a un espejo, siempre decimos que tenemos una imagen, bueno, teóricamente idéntica a nosotros, ¿no? Salvando las distancias, porque obviamente es una idealización, podemos hablar de repente de simetría, ¿no? Cuando de repente nosotros en nuestro curso de matemática, por ejemplo, trazamos o graficamos una función y a veces la función más sencilla, ¿no? Y igual x cuadrado. Decimos que es una función simétrica, es Sí, una función par, sí, profe. sí, ¿no? Porque nosotros si lo graficamos, tenemos acá el eje X, el eje Y, bueno, habrá que tener acá un buen equipo para trazar. Vamos a tener de repente lo mismo que observamos en este cuadrante, deberíamos tenerlo acá, ¿no? En ese caso, el eje vertical actúa como un eje de reflexión. Decimos entonces que es simétrico con respecto a él, ¿no? Entonces, en muchos problemas, las distribuciones de carga, por ejemplo, cuando están contenidas en un anillo, cuando están contenidas en una barra, van a poder ser tratadas de esa misma forma. Y eso va a facilitar enormemente evaluar los campos eléctricos, ¿no? Va a ser una ventaja. Entonces, vamos a de repente revisar esta parte, no sin antes mencionar qué es lo que pretendemos, ¿no? Al finalizar la sesión, pues nosotros pretendemos aplicar la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico de un sistema de cargas con un alto grado de simetría para explicar algunos fenómenos electrostáticos. Podemos de repente aquí mencionar qué importancia tiene o qué aplicaciones tiene para nosotros estudiar los campos eléctricos que afectan de repente algunos fenómenos electrostáticos. Habíamos mencionado que una impresora, en una fotocopiadora, generalmente están compuestos de un tambor, un cilindro, ¿no? Que puede ser cargado eléctricamente, ¿no? A través de carga electrostática, y según la distribución, ¿no? de la imagen o de lo que queremos reproducir, se distribuye la tinta, ¿no? Es una de las aplicaciones. Otras aplicaciones podemos mencionarlas: audio, chat. ¿Por qué es importante estudiar los campos eléctricos o sus propiedades? Uno, porque más adelante tendremos que analizar la corriente eléctrica. En ese caso, nosotros todavía estamos estudiando los portadores de carga en reposo y después tendremos que estudiarlos en movimiento, ¿no? Y allí también hay algunos aspectos. Tiene algunas aplicaciones dentro de los condensadores, ¿no? Los condensadores, por ejemplo, almacenan energía eléctrica, y para poder medirlo necesitamos efectivamente conocer
el valor del campo eléctrico del módulo, ¿no? Y también poder explicar la propagación de una onda electromagnética, entendiendo que esta está formada por dos campos, ¿no? Uno eléctrico y uno magnético. Muy bien, la luz, correcto. La luz, que es de repente una onda electromagnética, juega también un rol importante porque podemos, a partir de las leyes, explicar muchos de los fenómenos, ¿no? Como son, por ejemplo, la formación de imágenes, los fenómenos de difracción e interferencia, ¿no? Y transmisiones, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, si tenemos claro de repente para qué nos resulta útil, eh, una pregunta, ¿se acuerdan cómo se relaciona un campo eléctrico con la fuerza eléctrica? Fuerza sobrecarga. Mediante la carga. Ya, entonces el campo eléctrico es igual a la fuerza por unidad de carga, ¿no? Entonces hay una relación directa entre los dos, ¿no? Y cuando nosotros analicemos la ley de Gauss a partir del concepto de la ley de Coulomb, y hago referencia a esto porque en algunos textos a la ecuación que usamos para la fuerza eléctrica y otro que usamos para el campo eléctrico se le suele llamar ley de Coulomb a los dos indistintamente. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos analizar, ¿no? La ley de Gauss. Podemos utilizarla para resolver alguna variedad de problemas. Bien, esta fue nuestra agenda. Vamos a revisarla brevemente, ¿no? Bueno, nosotros utilizamos el concepto de flujo de repente cuando nos referimos exclusivamente a un fluido. Pero nosotros vamos a utilizarlo acá para, de alguna manera, medir o cuantificar las líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie, ¿no? Entonces, en este caso, las líneas verdes que aparecen aquí representan o van a representar para nosotros eh, las líneas de campo eléctrico, ¿no? Y si tenemos una superficie, ¿no? Como estas, sin importar la forma que pueda tener, el flujo se mide sobre lo que ingresa por una de las caras, ¿no? Y el flujo total también podrá ser cuantificado y hay dos propiedades importantes que hemos analizado allí, ¿no? Bien, este es de repente en nuestro esquema general cuando definimos el flujo, ¿no? De campo eléctrico. Siempre vamos a tener que medirlo con respecto a una superficie. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta una superficie que ha sido discretizada, siempre vamos a tener como dato en cualquier problema la dirección del campo eléctrico. Esa dirección puede ser arbitraria, porque el problema le puede dar una dirección cualquiera, pero cuando tengamos que evaluarlo, tendremos que necesariamente dibujar o trazar un vector que representa el elemento diferencial de área. En ese caso, había una característica. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son las condiciones, las características para dibujar ese vector que representa el elemento diferencial? Que tienen que estar de manera perpendicular a la superficie. Siempre tiene que ser perpendicular a Sí. la superficie. Y aquí hay un dato Emergente. emergente. Siempre se dibuja saliendo de la superficie, ¿no? Ajá, muy bien. Siempre es perpendicular a la superficie y emergiendo de ella, ¿no? Forma un ángulo en 90 grados y nosotros debemos cuantificar de repente este ángulo. Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a tratar de seleccionar figuras o formas geométricas, de ahí el término que dice altas, con alto grado de simetría, para que el vector que representa el campo eléctrico y el elemento diferencial de área queden alineados, de tal modo que el ángulo sea cero, o en algunas situaciones de repente el campo eléctrico y el área formen un vector de 90 grados para que ese ángulo de 90 grados, ¿no? Al momento de calcular el coseno 90 nos dé cero. Una forma de poder medirlo cuando es una figura arbitraria es a través de esta ecuación, ¿no? El flujo eléctrico es igual a la integral de superficie del campo eléctrico. Este campo eléctrico podría ser constante, como también podría depender de las posiciones. Vamos a ver un ejemplo de eso también dentro de poco.
Y dado que en el sistema internacional el campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb y el área en metros cuadrados, entonces la unidad en el sí es newton metros cuadrados sobre coulomb. Cuando es un campo eléctrico uniforme, se entiende entonces que el valor del campo eléctrico y el sentido del campo no cambian, ¿no? Entonces, si no cambia, podemos evaluar el flujo eléctrico a partir de esta expresión. Y nuevamente recordar que aunque el área la hemos estudiado siempre como una cantidad escalar, ¿no? Siempre decimos que es una escalar, nosotros le vamos a dar una representación vectorial para poder evaluar nuestra integral. En realidad lo que hacemos es coger de repente el área de una forma cualquiera y el valor que tiene esa área lo multiplicamos por un vector unitario que sea perpendicular a la superficie y obviamente siempre emergiendo de ella, ¿no? Cuando decimos uniforme, campo eléctrico uniforme, queremos decir que el módulo y la dirección no cambian, ¿no? Yo puedo tener de repente un campo eléctrico que está dirigido así, horizontalmente. Y yo puedo elegir un punto de repente A y un punto B de manera arbitraria. En esos dos puntos, el valor del campo eléctrico, el módulo y el sentido que tiene el campo eléctrico es el mismo, ¿no? Es el término usado para referirnos a un campo eléctrico constante. ¿De acuerdo? El otro punto, esto ya fue visto, esto también, esto también. Aquí hay un punto clave, pero voy a cambiarlo, voy a cambiar de imagen. ¿Ya? Voy a cambiar de imagen porque es el resumen de lo que habíamos analizado con relación a la ley de Gauss. Antes de ver de repente algunos ejemplos, que eso es lo que les había comentado a algunos compañeros. Bien. Básicamente, cuando hablamos del flujo eléctrico, nosotros vamos a tomar una superficie arbitraria, no necesariamente una superficie regular, ¿no? Acá resta como si fuera un globo y en ella el área o la superficie ha sido discretizada y se le ha trazado de tal manera que nosotros deberíamos poder evaluar este ángulo llamado θ azul, ¿no? Entonces, el flujo eléctrico se define como el producto, ¿no? Del campo eléctrico punto diferencial de área. Y si nosotros pudiéramos sumar todas las contribuciones, entonces tendríamos el flujo eléctrico total. Ahora, dentro de esas observaciones, nosotros tenemos esto como punto clave. El flujo eléctrico se puede obtener a partir de la evaluación de esta integral, ¿no? El flujo eléctrico es igual a la integral de superficie. Pero en algunas situaciones muy especiales podría suceder que nosotros podamos evaluar directamente el flujo eléctrico a partir de esto. Coger el primer término con el tercero. El flujo eléctrico es independiente de la superficie que rodea la carga. Aquí tenemos una carga positiva y esa carga positiva ha sido cerrada por tres superficies diferentes, ¿no? S1, S2 y S3. Y habíamos visto nosotros que aunque las superficies son diferentes, el flujo 1 es igual al flujo sobre la superficie 2 igual al flujo sobre la superficie 3, ¿no? El flujo eléctrico depende únicamente del valor de la carga entre la constante epsilon sub 0, pero no depende en ningún momento de la forma geométrica que nosotros seleccionemos para evaluar. Eso es un punto importante porque va a permitir enormemente simplificar muchos cálculos. Por ejemplo, en la siguiente figura que nosotros tenemos aquí, hay una superficie a la que podemos llamarle, como ya hay S1, S2, S3, que sea la superficie S. El flujo eléctrico sobre esta superficie tendría que ser cero, porque dentro de esta región no existe ninguna carga eléctrica, ¿no? La carga eléctrica que nosotros tenemos se encuentra por fuera. Entonces, si la superficie no atrapa ninguna carga, no rodea o no contiene ninguna carga, como querramos enunciarlo, el flujo total siempre va a ser igual a cero. Y si hubiera más de una carga, lo que tenemos que hacer es sumarlos algebraicamente. Vamos a ver un caso
Ya, este lo habíamos visto. Esta es una situación que vamos a esperar un poco y vamos a analizar este problema. Es un problema que siempre ha estado en los exámenes parciales, modificado, pero siempre ha estado presente. Y vamos a buscar de repente y aplicar todo lo que hemos mencionado aquí. En esta figura nos dicen a nosotros que hay una caja triangular, supongo que quiere decir de base triangular, ¿no? No está en movimiento, está en reposo dentro de un campo eléctrico horizontal. Eso quiere decir, y con magnitud constante, ¿no? De 7 por 10 a la 8. Eso se traduce como campo eléctrico uniforme, ¿no? Apunta siempre en una misma dirección y eh, en cualquier punto que nosotros midamos, el valor del campo eléctrico va a ser el mismo, ¿no? No cambia ni el módulo ni el sentido. Y nos piden calcular el flujo eléctrico a través de la superficie rectangular vertical, la superficie inclinada y la superficie total de la caja. ¿Cuál sería nuestro punto de partida? La superficie lateral. Tendríamos que empezar de repente por representar a la superficie. Ajá, correcto. Trazar un sistema de coordenadas, ¿no? Ese es su compañero. Buen punto de repente, porque al igual que hacemos en CAT 1 o hacíamos en CAT 1, nosotros siempre terminamos de repente diciendo con respecto a qué o con respecto a quién nos estamos moviendo, ¿no? Entonces vamos a trazar más o menos un sistema coordenado que podría quedar representado así. Esta es una representación esquemática, no real, así, ¿no? Más o menos, aunque aquí el eje de repente se traza de manera distinta, vamos a ponerlo más o menos así, ¿no? Y aquí nosotros tendríamos la libertad de repente de llamarle X, Y, Z, si es que nos parece conveniente, ¿no? Esto sería X, esto sería y esto sería Z. Hay dos formas de evaluarlo, ¿no? Pero hay que tener presente que nosotros podemos apelar siempre eh, a las dos representaciones, una escalar y la otra vectorial. Las dos son equivalentes, las dos deberían llevarnos al mismo resultado. Entonces, como se trata, por ejemplo, de caras triangulares, otras de repente rectangulares, ¿no? Eh, son formas geométricas bastante directas, es decir, el flujo eléctrico, en este caso, se puede calcular multiplicando el campo eléctrico por el área. Porque el calcular de repente las áreas no va a ser no va a ser muy complicado. Dado que nos piden calcular el flujo, ¿no? El flujo eléctrico sobre la superficie rectangular vertical, sobre la superficie inclinada y sobre la superficie total de la caja, ¿no? Entonces podemos de repente nosotros también tener en cuenta que este flujo que aparece aquí se puede calcular así. El módulo del campo eléctrico, que lo tenemos, el valor del área por el coseno del ángulo teta, ¿no? Y habrá que determinar cuál es el valor de ese ángulo teta. Bien, como habíamos hecho de repente en algunos ejemplos previos, aquí nosotros tendríamos una cara vertical que tal vez no se aprecia totalmente, ¿no? Eso debería de repente verlo trazado así y, y el otro más o menos así, ¿no? Como para tener una idea. Vamos a ver si es que esto permite. Más o menos así, ¿no? Si es que tuviéramos que hacer un grafo para tener una idea. Entonces, esa cara vertical que aparece allí, que le llama el problema, ¿no? Requiere que nosotros tracemos un vector que sea perpendicular a esa superficie. Entonces, vamos a llamarle de repente a esta cara que está aquí en la parte de atrás 1, ¿no?
y tendríamos que calcular el área 1. ¿Cómo calculamos esa área 1? Si de repente parece adecuado, podríamos temporalmente renombrar las variables, ¿no? Eso suele ser algo bastante común. A eso le podemos llamar B, a esto le podemos llamar A, y vamos a ver qué es lo que podemos obtener a partir de esto, ¿no? Entonces, vamos a calcular primero el flujo sobre la cara 1, que es la cara vertical. Entonces, para calcular, nosotros necesitaríamos multiplicar aquí el valor del campo eléctrico, que es el mismo para todos, el área 1, que en ese caso, de repente ya directamente por ser una forma rectangular, podríamos multiplicar A por B, por el coseno del ángulo θ. Bien, y la pregunta es, ¿cuánto es el ángulo allí? 60. ¿Cuánto? 60. No, recuerde que nosotros estamos analizando, vamos a ver si lo puedo pintar, 180, lo dice su compañero. Nosotros estamos tratando de calcular el área de esta parte que estoy pintando en color verde. Entonces, nosotros tenemos que hacer una representación del área. Podemos trazar de repente el área acá, ¿no? El área se traza siempre perpendicular a la superficie, ¿ya? Perpendicular a la superficie y siempre emergiendo de ella, ¿no? Entonces, en este caso, el ángulo que estaría formando, ¿se acuerdan que siempre tiene que ser perpendicular? Entonces, esto representa para nosotros A1, ¿no? Que sería el producto de A por B, y el campo eléctrico, ¿no? Está dirigido horizontalmente así, en sentido contrario. Entonces, el vector que representa el área y el vector que representa el campo eléctrico están formando un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, al momento de evaluar el flujo sobre la cara 1, tendríamos el valor del campo eléctrico, que en este caso es 7,80 por 10 a la 4. Lo relativo a los lados tendría que ser 0,10 por 0,300, ¿no? Y el coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, ¿no? El ángulo θ aquí, obviamente, para nosotros, 180 grados. Podemos ajustar esto con 3 cifras significativas. Sería negativo 2,34 por 10 a la menos 5, acá es 10 a la 4. No podría ser a la menos 5. Y allí tendrían, por ejemplo, por un 10 a la menos 1, 10 a la 3, me parece. Ajá, 10 a la 3. Y la unidad Newton, metros cuadrados sobre Coulomb. Aquí no hay fuerza eléctrica, aquí es campo eléctrico, ¿ya?
En este caso, el campo eléctrico está dirigido a lo largo del eje y el vector que representa el área está dirigido a lo largo del eje Y también, pero opuesto, ¿no? Que sería este menos J, por ejemplo, ¿no? Recuerden que el vector que representa el área siempre se traza de manera perpendicular a la superficie, ¿no? Y siempre emergiendo de ella. Eso deja de repente por sentado el flujo sobre esa cara, ¿no? A veces la superficie rectangular vertical y luego dice la superficie inclinada. A la superficie inclinada le vamos a dar también un nombre, pues que sea la superficie 2, ¿no? La superficie que está inclinada aquí. Entonces, el vector que representa el área de la superficie 2 también se tiene que trazar en forma perpendicular. Siempre se traza así, perpendicular a la superficie, que en este caso es la superficie inclinada, y siempre emergiendo de ella, ¿no? Así. Y para recordarlo, de repente vamos a marcarlo así, ¿no? Es perpendicular a la superficie. Y ahora nosotros vamos a tener acá que determinar este ángulo, el ángulo que forma el vector de campo eléctrico con el área, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos que determinar una representación para A2, ¿no? Entonces podemos resolverlo también de manera escalar. Por ejemplo, habíamos definido A, habíamos definido B, y de repente aquí podríamos llamarle a esta línea, voy a remarcarla. Podríamos darle un valor. ¿Cuál sería? Si de repente primero lo llamamos C, ¿cuál sería el valor de C? 20 centímetros, ¿verdad? Porque forma parte de un triángulo rectángulo 30-60, entonces el lado que se opone a 30 o el que es adyacente a 60, ¿no? Están en la relación de 1 a 2 con respecto a el de 30 con respecto a la hipotenusa, ¿no? Muy bien, y el ángulo θ que está marcado en verde, ¿qué valor tendría? El ángulo θ sería igual a 60 grados, ¿no? Muy bien, y acá, por ejemplo, va a surgir algo más. Profe, disculpe, ¿puede repetir esa parte, por favor? ¿Cuál? En, en cómo salió el ángulo teta. El ángulo que forma θ, si usted lo revisa, por ejemplo, una condición es que el área debe caer en forma perpendicular a la superficie. Entonces, si nosotros lo volvemos a dibujar, voy a llevarlo de repente por acá, yo puedo trazarlo de repente aquí, ¿no? Y aquí debe cumplir esa misma condición. Tiene que ser perpendicular, si es que lo trazo aquí. Y puedo trazar también el vector que representa al campo eléctrico y él estaría así, horizontal. Pero si yo proyecto de repente el campo eléctrico sería perpendicular a esta vertical Z, ¿no? Y un teorema geométrico nos dice que si dos ángulos agudos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, entonces son congruentes o son iguales, tienen el mismo valor, ¿ya? Esa es la justificación, porque los lados de los ángulos son perpendiculares. Y también es válido, por ejemplo, si son agudos, ¿no? Bien, el flujo 2 Gracias, profe. también se puede calcular igual, ¿no? El módulo del campo eléctrico, ahora el área tendría que ser B por C, vamos a ponerle aquí, por el coseno del ángulo, de repente para diferenciarlo vamos a ponerle θ2, si hubiéramos puesto θ1, solo para diferenciarlos. Y obviamente ese tendría que ser el ángulo θ2 y este también θ2, ¿no?
Bien, y al momento de reemplazar, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? El flujo 2 es el valor del campo, 7,80 por 10 a la 4. Y aquí sería por B por C. Desde luego que eso tiene que ser escrito como 0,3 por 0,2. Y aquí tendríamos que añadir nosotros el coseno, ¿no? Coseno de 60. ¿Cuánto es el coseno de 60? Un medio. Igual al seno de 30 a un medio, ¿verdad? Ya. ¿Y cuánto sale esto? Si lo comparan, se parece al que está arriba, del flujo 1, con una diferencia, ¿no? Que ahora es positivo. Entonces, esto sería 2,4, no, 2,34, perdón. Por 10 a la 3, ¿no? Newtons, metros cuadrados sobre Coulomb. Eso quiere decir que si nosotros sumamos, ¿no? Los dos flujos obtenidos hasta ahora, lo que está ingresando por la cara 1, la cara vertical 1, y lo que está saliendo por la cara inclinada 2, es lo mismo, ¿no? El flujo es el mismo. Entonces, si lo sumamos hasta allí, nos va a dar 0, ¿no? Cuando nos dice, bueno, nos piden calcular la superficie rectangular vertical, o el flujo en esa cara, ya lo hemos hecho que es el flujo 1, el flujo en la superficie inclinada, que ya está, y la suma de ellos va a 2, ¿no? Y nos dicen la superficie total de la caja, el flujo sobre la superficie total. Entonces, quedan de repente por analizar la base, ¿no? A la base de repente le podemos dar una representación también del área, ¿no? Podemos suponer que la tapa de abajo, la que está coincidiendo en el plano XY, está dirigido así. Tal vez alguien diga, podemos calcular el valor. Podría ser, ¿no? Podría ser que lo calculemos, pero a este le podemos llamar de repente el área 3. Recuerden que el vector que representa el área siempre se traza de manera perpendicular a la superficie y siempre dirigido hacia abajo, en este caso, ¿no? Siempre saliendo. Entonces, este que está en la base sería el área 3. Pero en este caso especial, como el campo eléctrico está dirigido a lo largo del eje Y, él quedaría así, ¿no? Quedaría así. Esto sería para nosotros el campo eléctrico. Pero en este caso especial nosotros podemos darnos cuenta que si analizamos para el flujo 3, que es el área de la tapa de abajo, sería el campo eléctrico, él no ha cambiado. Acá puede ser punto A3 también si desean, ¿no? Pero vamos a hacerlo escalar. El campo, el área de repente le podemos llamar A3, si es que no queremos, aunque sí se podría calcular, ¿no? Pero vamos a llamarle simplemente el área 3 por el coseno del ángulo teta 3. Pero en este caso, el ángulo teta 3 viene a ser 90 grados, ¿no? Entonces, en este caso, nos va a tener que dar 0, ¿no? El flujo sobre la superficie 3 viene a ser 0. Si queremos ser correcto, el ángulo que forman es 90 grados y de repente podemos escribirlo como 0,0, solo por formalismo, newtons, metros cuadrados sobre Coulomb, ¿no? Y efectivamente, pues el campo eléctrico es horizontal, está a lo largo del eje Y. El área 3 siempre se traza de forma perpendicular y emergiendo de la superficie. Por lo tanto, el producto punto del campo y el área, por ser perpendiculares, tiene que ser 0. Finalmente quedarían de repente las caras triangulares. Pero esas caras triangulares, vamos a exagerarlo un poquito, estarían más o menos trazadas
de esta forma, ¿no? Aquí estaría de repente el área de esta cara triangular. Y en la parte posterior de él, hacia acá, también tendríamos que tener nosotros algo parecido, ¿no? Que de repente le podríamos llamar las áreas 3, o ya tenemos 3, ¿no? 4 y 5 de repente, ¿no? Pero en este caso, el vector que representa el área, hemos usado ¿cuánto? 1, 2, 3, que sea 4, y que sea el área 5. Pero el área 5 y el área 4 están a lo largo del eje X, ¿no? A4 a lo largo del eje X positivo y A5 a lo largo del eje X negativo. Pero el campo eléctrico está a lo largo del eje Y. Entonces, aunque los valores van a ser de repente calculables, ¿no? El flujo sobre cada uno de ellos va a ser cero. Y por lo tanto, el flujo neto, el flujo total, necesariamente va a ser igual a cero. En este caso, 0 newtons metros cuadrados sobre Coulomb, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Profesor, una consulta. Dígame. Si me dan densidad y radio y me piden calcular la carga, en ese caso, ¿cómo haría? Densidad y radio. Ujú. ¿Densidad volumétrica o superficial? Superficial. Ya. Nosotros sabemos que el flujo eléctrico es igual a la carga entre epsilon sub 0. Podemos empezar por ahí, ¿no? Entonces, si es densidad superficial, la densidad superficial es la carga sobre el área. Y si usted me dice que se trata de una esfera, ¿no? El área de una esfera sería 4 veces pi por r cuadrado. ¿Qué debe calcular? La carga. Sí, sí. Ya, entonces la Ajá, ahí ya carga, salió ya. Sí, está bien, claro, profe. ahí ya salió, ¿no? Sería sigma Ujú. por el área. Claro. ¿Cómo Ujú. lo tiene? Gracias, profesor. Listo. Vamos a ver un problema de esos, no se preocupe, sino que suelo agrupar los problemas a veces según Profe, conveniente. Entonces, dígame. ¿el flujo total, o sea, de toda la superficie total es cero? Sí. ¿De toda la Ahora, caja? ajá. Eso nos llevaba a una conclusión, ¿se acuerdan? Profe, una Alguien consulta. dígame. Si ese flujo total no es la suma de todos los flujos de todas las caras, Así es. pero el flujo de A2, creo que es A2 y A1, sí tiene, que usted lo ha hallado. Ah, lo elimina también, entonces sería. Ah, está bien, lo siento, profesor. Claro, vamos a aclarar Igual. justamente. No, no, está Profe, bien. profe, ¿esas son superficies reales o son imaginarias? O sea, me imagino una Es lo superficie que y... llamamos una superficie gaussiana. ¿Cómo así? ¿No existe? O ¿Qué era una sea, bueno, sí superficie existe en nuestra gaussiana? imaginación. No, cuando nosotros tenemos que evaluar una integral, a veces introducimos algunos conceptos como superficie, ¿no? Para una superficie idealizada, una esfera, un cilindro, que son utilizados para evaluar una integral nada más, ¿no? En este caso nosotros tenemos una caja en forma de cuña, vamos a llamarle así, y está inmersa en una región donde existe un campo eléctrico y nos piden a nosotros determinar el flujo total. Entonces, el flujo, ¿no? Voy a poner un ejemplo de repente, voy a Profe, suponer que quisiéramos ¿tiene que ser calcular, de un material o puede ser una porción de vacío que nosotros imaginamos? estamos tomando como referencia lo que pasa es que cuando tenemos que evaluar de repente el flujo, ¿no? Nosotros podemos tener o no tener una carga encerrada sobre una superficie. La ley de Gauss se utiliza para evaluar, por ejemplo, el campo eléctrico creado por una distribución de cargas que tienen cierto grado de simetría. Entonces, allí para poder evaluar la integral, que es esta que está aquí, ¿no? E punto diferencial de área igual a la carga entre epsilon sub 0. Entonces, evaluar esa superficie requiere
evaluar ese integral de superficie requiere de un cuerpo en 3 dimensiones, pues puede ser una esfera, puede ser un cilindro, pero se introduce solamente la figura, ¿no? Se le llama una superficie gaussiana, una superficie imaginaria que nosotros utilizamos para poder evaluar la integral. Pero muchos de los valores que tengamos se van a ir suprimiendo, eliminando en el camino, ¿no? Se utiliza más para evaluar la integral. Entonces, como parte del resultado que nosotros hemos visto, hemos utilizado de repente para una forma muy sencilla, porque son formas rectangulares nada más, el flujo eléctrico es igual al producto punto del campo y el área, ¿no? Esto cuando es constante. Entonces, eso es lo que hemos aplicado acá. Pero recuerden que siempre, cuando hablamos del producto punto de campo y área, esto también se puede escribir el módulo del campo eléctrico, el valor del área, por el coseno de teta, donde teta representa el ángulo que forman el campo y el área. Pero para una superficie, el área siempre se dibuja, siempre se traza perpendicular a la superficie y obviamente emergiendo de ella, ¿no? Y eso hace que de repente aquí, por ejemplo, el vector que representa el área 1 lo hayamos trazado en sentido contrario al eje Y, ¿no? No hacia adentro, sino hacia afuera. Y lo mismo para el área 2, ¿no? Y estas dos que están aquí también, ¿no? Y el área 3 también perpendicular hacia abajo, ¿no? Entonces, Y afecta si estuviera hecho de un material, un vidrio no es o... no es una superficie real, es una superficie que nosotros le llamamos gaussiana, imaginaria, para poder evaluar la integral. Obviamente No, que si no, o sea, fuera, me refiero si estuviera hecho de un material, o si afectaría el campo eléctrico. tendría que Porque afectar acá, ese, tendría que afectar. porque he visto Tendría que que ese afectar. sub-0 va, o sea, ese sub-0 lo vi en otro tema y vi que, o sea, tenía otro valor. Uno, a veces unos lo ponían como 1 y otros ponían con 2 dependiendo del material, pero en capacitores. Ya, eso es a veces erróneamente le llaman constante dieléctrica, ¿no? Es un término que es un poco inadecuado, pero que aparece cuando se ven capacitores. Pero en los capacitores nosotros hablamos exclusivamente de dieléctrico, que puede ser vidrio, caucho, que es otra historia aquí, ¿no? Generalmente el capacitor, como dispositivo para almacenar carga eléctrica, se puede mejorar, ¿no? De repente la capacitancia o la capacidad de almacenar carga de un dispositivo si se le añade papel, aceite, vidrio, caucho, madera, inclusive agua, ¿no? Pero allí en los valores, la constante dieléctrica, por ejemplo, para el agua es 80, ¿no? Eso quiere decir que si yo tengo un capacitor que me guarda una carga de 1 y yo le pongo agua entre las placas, la capacitancia aumenta un factor de 80, pero es otra historia. Aquí no estamos tratándolo como material dieléctrico. Solo hablamos de una superficie gaussiana, no estamos hablando todavía de condensadores. Gracias, Eso lo profe. vamos a ver por la semana 5, si no me equivoco. Bien, entonces hemos podido evaluar nosotros eh, aquí, ¿no? El flujo eléctrico. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Dentro de esta superficie, ¿no? Sin importar la forma particular que tenga o que tiene, no existe una carga que está atrapada dentro de ella. Entonces, si dentro de la superficie no existe carga, el flujo eléctrico necesariamente tiene que ser cero. ¿Ya? Vamos a ver otro caso si es que no hay ninguna observación hasta aquí. Este lo vimos, Aquí, por ejemplo, hay una forma bastante regular que es un cubo, ¿no? Y nos dicen que hay una carga puntual, ¿no? Una carga puntual Q que está en el centro de ese cubo, ¿no? Y el cubo tiene una arista L. Además, existen otras 6 cargas, pero esas otras 6 cargas tienen signo contrario a la carga central, ¿no? Que están de repente etiquetadas como cargas negativas menos Q. Y están colocadas simétricamente alrededor de Q, como se muestra en la figura. Y a partir de esa información nos dicen a nosotros o nos piden a nosotros determinar, ¿no? El flujo eléctrico a través de cada una de las caras del cubo. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos intentar apelar a la ecuación anterior, ¿no?
con una integral o con una evaluación, pero podemos de repente hacer algo directo. La ecuación que nosotros tenemos para evaluar es más o menos así, ¿no? El flujo eléctrico es igual a la integral de superficie del campo eléctrico igual a la carga entre epsilon sub 0. Pero recuerden que aquí habíamos dicho que esto era carga neta, carga total, carga efectiva, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el flujo eléctrico, en cada una de las 6 caras, hay una condición que nos está imponiendo este problema cuando dice, ¿no? La carga puntual positiva Q está en el centro del cubo, ¿no? Que tiene una arista L, ¿no? Y las otras cargas, ¿no? Ya que una está en el centro, las otras están distribuidas simétricamente alrededor de Q. Eso quiere decir que están ubicados a una misma distancia y que cada carga negativa que ha sido puesta equidista de las caras del cubo. Entonces, podemos de repente en esta ecuación, para calcular el flujo, solamente relacionar el primer término con el último. Aquí el flujo eléctrico sería igual a la carga neta entre epsilon sub 0. Y esto puede ser tomado como el problema anterior, ¿no? El problema anterior era una especie de cuña, pero en esa cuña, ¿no? No había carga, y obviamente si no hay carga, este término se convierte en cero, ¿no? Ahora, aquí habría que determinar el valor de la carga neta, la carga efectiva o la carga total. Entonces podemos escribir la carga Q, que es una carga positiva, más las otras cargas, que son 6 cargas negativas, serían menos 6 veces el valor de Q, ¿no? Y esto lo podemos escribir como la carga menos 6 veces Q, teniendo en cuenta que este término Q que aparece acá está tomado en términos de valor absoluto, ¿no? Y finalmente, el flujo eléctrico total, el flujo eléctrico neto o efectivo quedaría determinado de esta manera, ¿no? La carga total sería Q positivo menos 6 veces Q, que son las cargas negativas, dividida entre epsilon sub 0, ¿no? Eso nos proporciona, si nosotros conociéramos los valores, tendríamos que reemplazarlos. Y al final el problema nos dice, determine el flujo eléctrico a través de cada una de las caras del cubo. Como todas las caras de un cubo son cuadradas o pequeños cuadrados, entonces el flujo eléctrico sobre una cara se puede escribir de repente de esta forma, ¿no? La carga menos 6 veces el valor de Q, y obviamente aquí tenemos nosotros 6 caras, habría que dividirlo entre 6 veces epsilon sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el flujo total, ¿no? Depende de la carga que se encuentre dentro de la superficie. Si hay más de una carga, lo que tenemos que hacer es sumar esas cargas de forma algebraica para tener la carga neta. Y el flujo total se obtiene dividiéndolo entre epsilon sub 0. Pero como en el problema nos dice que debemos calcular o debemos hallar el flujo únicamente sobre una de las caras, entonces nosotros, como son 6 caras, vamos a dividirlo entre 6, ¿no? Porque cada una de estas caras pues tiene el mismo valor, ¿no? La misma superficie. Y eso pasa porque están las cargas se equidistan de ellas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a coger la hoja de ejercicios que nos han propuesto, porque ahí hay algunos que también tendríamos que revisar. Vamos a volver por allá. Creo que es esta. Sí. Bien, en este caso, por ejemplo, ¿no?
Vamos a tomar el problema número 2. En el problema número 2, a nosotros nos dicen que tenemos 3 cargas puntuales. Una carga que tiene un valor de 30 nanocoulomb, otra que tiene un valor de 150 nanocoulomb y otro que tiene menos 70 nanocoulomb. Y que están encerradas por una superficie S, ¿no? Determina el flujo eléctrico que cruza la superficie. Entonces, nosotros vamos a suponer, ¿no?, que tenemos una superficie que ha sido proyectada de repente sobre un plano, para hacerlo de repente más sencillo, ¿no? Sobre un plano. Y nosotros lo estamos viendo de repente así, ¿no? Esa es nuestra superficie proyectada sobre un plano. Y dentro de ella se han colocado 2 cargas que son positivas. No importaría el orden, el lugar donde están, solo sabemos que hay 2 cargas positivas y una carga negativa, ¿no? Entonces, de repente a esta le llamamos la carga 1, la carga 2 y esta la carga 3. No vamos a preocuparnos mucho por las cifras significativas de repente, y esta es la superficie que le está encerrando, ¿no? Entonces, tenemos que calcular nosotros el flujo. Entonces, el flujo eléctrico se determina así. El flujo eléctrico es igual a la carga neta, la carga total, la carga efectiva entre epsilon sub 0, ¿no? Si reemplazamos los datos de los que disponemos, entonces la carga neta, ¿no?, de repente lo podemos escribir así, 30. Asumamos que por ahora no nos vamos a ver las cifras significativas y aquí sería menos 70, ¿no? Obviamente todos estos afectados por un factor que es nano, ¿no? Nanocoulomb. Entonces quedaría de repente establecido así. Eso nos permite a nosotros calcular la carga neta o la carga total. ¿Cuál es el valor de epsilon sub 0? .854 por 10 a la menos 12, ¿no? Ese es el valor que nosotros tenemos de repente como típico. Correcto, 8,854 por 10 a la menos 12. Y aquí, ya operando, podemos nosotros determinar el flujo eléctrico. Bien, vamos a suponer que podemos ajustarlo todo a 3 cifras significativas. Sale algo de 1,24 por 10 a la 5. Ya. Chequeamos eso y las unidades, newtons, metros cuadrados sobre coulomb, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros hacemos es pues determinar el flujo eléctrico sobre una superficie arbitraria. En realidad cuando nosotros decimos superficie arbitraria, de repente hubiera sido escribirlo mejor así. El problema, por ejemplo, no nos dice qué tipo de superficie es, ¿no? No sé si es una esfera, un cilindro, pero el flujo es independiente de la forma o de la superficie particular que nosotros seleccionemos, ¿no? Entonces basta simplemente con tomarlo, ¿no?, de manera arbitraria y de ahí hacer nuestros cálculos, ¿no? Ahí sería la suma total de las cargas y luego hay que dividirlo entre 8,854. Y sus compañeros han calculado que es 1,24 por 10 a la 4 o 10 a la 5. A la 4 es, ¿no? Ya. Sí, es el problema 2.
Profesor, una pregunta. ¿Por qué sale 8,854 por 10 a la menos 12? ¿Se acuerda de esta constante, epsilon sub 0? Es una constante que siempre va a tener este valor, 8,854 por 10 a la menos 12, ¿no? Y las unidades en el sistema internacional, Coulomb cuadrado, Newton metros cuadrados, ¿no? Que de una manera cuantifica de repente cómo reacciona, es un parámetro que cuantifica de alguna manera cómo reacciona un cuerpo cuando se halla en el interior de un campo eléctrico, ¿no? Entonces, en este caso nosotros trabajamos en el vacío y siempre va a tener ese valor por ahora, ¿no? Si ya de repente cambiamos, entonces ese valor podría cambiar. Pero todo lo que estamos analizando es siempre en el aire o en el vacío. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos que calcular el flujo neto sobre una superficie, lo que hacemos es coger el valor total de la carga, que le llamamos a veces carga neta, y lo vamos a dividir entre el valor de epsilon sub 0. ¿Ya? Bien, observaciones hasta aquí. Profe, Sí, adelante. si es la carga neta entre el epsilon sub 0, entonces, si la superficie fuera más grande o más pequeña, el flujo no variaría. No, el flujo es constante. El flujo es constante, pero el Claro, campo eléctrico no varía de acuerdo a la distancia. Como claro, es KQ entre d al cuadrado. claro, pero una cosa es el flujo eléctrico y otra cosa es el campo eléctrico. ¿Qué es el flujo eléctrico? Cantidad flujo de eléctrico. campo Cantidad de eléctrico. fluido. Cantidad de fluido entre áreas. Ya, Sí, de y campo nosotros eléctrico. le hemos cambiado de repente al punto de decir que es el número de líneas de campo que atraviesan una superficie. ¿Cierto? Entonces, allí habíamos empezado nosotros haciendo de repente un recordatorio, vamos un ratito acá, con esta figura. Esta figura, ¿no? Y aquí habían de repente marcado para nosotros una carga positiva que está rodeada por una superficie 1, una superficie 2 y una superficie 3. Y el flujo eléctrico es el mismo en las tres superficies. El flujo 1 es igual al flujo 2, igual al flujo 3, porque las líneas de campo que la están atravesando son las mismas, independientemente de la forma particular que pueda tener la superficie que nosotros seleccionemos, ¿no? Entonces, el flujo lo que cuantifica es el número de líneas por unidad de superficie. Entonces, es independiente de la forma particular que pueda tener. Y si no hay carga en el interior de la superficie, entonces el flujo sobre esta superficie tiene que ser cero, ¿no? Porque aquí no hay nada que esté atrapado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene que estar dentro? Tiene que estar dentro. Si está fuera de la superficie, entonces no, el flujo neto es igual a cero. Ah, como el problema de la cuña. Claro, con el problema de la cuña, ¿no? En el problema de la cuña probamos numéricamente que el flujo tiene que ser cero si es que no hay carga en el interior, ¿no? Pero también es importante, aquí por ejemplo, bueno, ya se borró, no es que algo se pierde, pero nosotros, en realidad esto no es una superficie porque eso sería una línea, ¿no? Un contorno. Pero asumimos que la superficie ha sido proyectada sobre un plano, ¿no? Entonces, si tenemos de repente nosotros aquí la carga 1, aquí la carga 2 y aquí la carga 3, y de repente tuviéramos una carga 4 y una carga 5,
el flujo neto, ¿no? El flujo eléctrico sobre ello tiene que ser la sumatoria de todas las cargas, ¿no? Más, perdón, la Q1, Q2, más allá de que si uno es positivo o el otro es negativo, ¿no? Sería la carga 1 más la carga 2 más la carga 3 más la carga 4, pero acá tenemos que respetar los signos, ¿no? Dividido entre epsilon sub 0. De esta forma, nosotros determinamos el flujo eléctrico sobre una superficie. Entendiendo que el flujo eléctrico cuantifica la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie, esta se vuelve independiente de la forma particular que nosotros seleccionemos para poder evaluar. ¿De acuerdo? Observaciones hasta aquí. Había un ejemplo que se había hecho en la sesión anterior, que era este ya se vio. Este, por ejemplo. Aquí cada línea representa una superficie, ¿no? Cada línea representa una superficie. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el valor del flujo eléctrico sobre la superficie 1? Donde la superficie 1 representa el contorno que está marcado en color anaranjado. ¿Cómo calculábamos eso? Menos 2 veces Q más Q entre epsilon sub 0, ¿no? Y eso se convierte en menos Q sobre epsilon sub 0. Si nos piden el flujo en la superficie 2, ¿cómo sería eso? En la superficie 2 es la línea o el contorno que está en color celeste. Y allí sería, las dos cargas serían más Q menos Q entre epsilon sub 0 y el flujo es 0, ¿verdad? El flujo en la superficie 3, en este caso, ¿cuánto sería? Sumen las representaciones, es todo el contorno que está en color negro. Allí tendríamos menos 2 veces Q más Q menos Q entre epsilon sub 0, ¿no? Y el flujo eléctrico se convierte en menos 2 veces Q sobre epsilon sub 0. El flujo sobre la superficie 4. 0. Porque en esa superficie, bueno, esa proyección que está marcada en verde, no hay carga atrapada, ¿no? Entonces, depende del valor de la carga neta. La carga total podría ser 0 y el flujo sería 0. O podría no haber carga dentro de la superficie y el flujo también sería 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, bien, entonces aquí hay un punto importante, ¿no? Nosotros, cuando hacemos de repente estos cálculos, ¿no? El flujo eléctrico cuantifica de alguna forma la cantidad o el número de líneas de campo que atraviesan una superficie, ¿no? Eso justamente a veces las imágenes que aparecen en los textos nos ofrecen esa información. Entonces nosotros aquí tenemos, y lo había mostrado también lo que pasa es que hubo una sesión de recuperación, entiendo que todos no han podido estar, ¿no? Pero acá tenemos una superficie 1, una superficie 2 y una superficie 3. Entonces, las líneas de campo que corresponden a esta carga, ¿qué signo tendría esa carga? Positiva. Positiva, ¿no? Porque las líneas de campo están dirigidas radialmente hacia afuera. Entonces, allí nosotros lo que tenemos es de repente, si contamos, ¿no? La misma cantidad de líneas de campo que atraviesan a la superficie 1, pasan por la superficie 2 y por la superficie 3. Eso es lo que cuantifica de repente. Por eso dije al inicio, cuando hablamos de un fluido, quise de repente precisar un poco el término, porque nosotros no tenemos acá de repente una forma de todavía medirlo con respecto al tiempo, ¿no? Asumimos que es constante. Podría de repente en un fluido, en el agua, también tomarse de manera constante, ¿no? Cuando asumimos que el fluido se mueve, pues fuera agua,
a una rapidez constante en todos los extremos, en todos los puntos, ¿no? Que no sucede, por ejemplo, en el agua. A veces la rapidez cambia en los extremos, ¿no? Cerca de los bordes y en el medio, ¿no? No es el mismo. Entonces allí nosotros asumimos, cuando decimos campo eléctrico constante, quiere decir que apunta siempre en una misma dirección, uniforme de repente el término, y en cualquier punto siempre tiene el mismo valor. Y el otro punto esencial acá es que esto también representa para nosotros una superficie, ¿no? Una superficie. Y hay una carga que está ubicada afuera, ¿no? Está ubicada afuera. Entonces, si la carga está ubicada por fuera, no hay carga dentro de la superficie y por lo tanto el flujo tiene que ser igual a cero. Una manera de poder de repente explicarlo de manera cualitativa sería pensar que nosotros hemos hecho esto, ¿no? Hemos discretizado de repente, y acá tenemos un elemento diferencial de área y aquí tenemos otro elemento diferencial de área. El campo eléctrico siempre tiene una dirección única. Acá tendría, por ejemplo, la dirección del campo eléctrico y aquí tendría la dirección del campo eléctrico. Pero el vector que representa el área se traza siempre de manera perpendicular y saliendo de la superficie, que de repente podría ser así, ¿no? Y el otro también se podría de repente trazar así, asumiendo que esa fuera la dirección. Entonces, si nosotros tenemos en consideración nuestra figura, aquí tendríamos un ángulo que sería obviamente, vamos a llamarle alfa, y aquí de repente un ángulo teta. Entonces, este ángulo teta, que es agudo, nos va a producir un flujo que tiene un signo positivo, porque sería por el coseno de teta, que es un ángulo agudo. Y aquí sería por el coseno de alfa, ¿no? Donde alfa es un ángulo obtuso, y por lo tanto, el flujo en esta cara sería negativo. En promedio, si nosotros lo dividimos en dos, lo que tenemos en este hemisferio seguramente será positivo y lo que tengamos en el otro hemisferio negativo. De tal manera que el flujo promedio va a ser cero, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Sí, los que enviaron por Canvas también tienen que enviar igual todos este trabajo por el Canvas, ¿no? Sino que esto también es una actividad que debemos tener nosotros presente como trabajo, ¿no? Justamente ha servido para poder aclarar algunos conceptos y algunas ideas relativas al flujo, ¿no? Entonces, es importante también la siguiente sesión, por ejemplo, vamos a analizar algunas formas muy especiales, ¿no? Entonces, en esta parte, que quede de repente muy claro que cuando nosotros definimos el flujo, ¿no? El flujo, de manera general, siempre se puede calcular como el cociente entre la carga y epsilon sub 0, que es lo que tenemos acá, carga en el interior. Si no hay carga, entonces el flujo es cero. Si la suma de todas las cargas nos da cero, porque algunas pueden ser positivas y otras negativas, también el flujo será cero. Y aunque este concepto está hecho para cargas, más adelante cuando analicemos nosotros el ley circuital de Ampère, allá por la semana 13, 11, entonces vamos a aplicar algo parecido, pero para corrientes, ¿no? Entonces de ahí la importancia de poder identificarlo. Y también vamos a tener una ley de Gauss para el magnetismo, ¿ya? Eso en la siguiente sesión. Por ejemplo, se hizo en la sesión anterior. Revísenlo, es un poquito larga de repente la forma de calcularlo, pero el módulo del campo eléctrico, ¿ya? El módulo del campo eléctrico creado por una línea de carga, y de repente lo más importante que deban recordar siempre es lambda entre 2 veces pi epsilon sub 0 por r, ¿no? Eso lo calculamos a partir de la ley de Gauss. Pero si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que hacerlo por integración, sería bastante pesado. Entonces, en la siguiente sesión nosotros vamos a continuar con esta parte y vamos a terminar de repente de analizar algunas situaciones. Y tendremos también un trabajo muy particular. Abriendo la sesión haremos un resumen y dentro, en los primeros 15 a 20 minutos, vamos a resolver un problema que suele ser un clásico de los exámenes parciales.